Y entonces, bueno, formalmente les doy la bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera jornada del segundo encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical organizado por el nivel terciario de la Escuela Superior de Educación Artística y Música Juan Pedro Esnaola de la ciudad de Buenos Aires. Hoy más que nunca es necesario aclarar que nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires, pero que este encuentro es global. Y en el día de hoy vamos a abordar un tema que tal vez pareciera que no se desprende tan inmediatamente del contexto de emergencia, tales como los que hemos tratado en jornadas anteriores, sobre la modalidad educativa que debemos implementar en este ciclo, sobre las experiencias de trabajar y estudiar en el actual escenario, pero sin embargo creo que es una cuestión que es fundamental en la definición actual de lo que un profesional debiera hacer en cualquier especialidad. Y que particularmente en nuestro campo y en nuestra región, aunque viene debatiéndose desde hace mucho tiempo y muchos de los participantes de este encuentro de esta tarde trabajan muchísimo y han trabajado y siguen trabajando muchísimo, parece ser un tema que no siempre resulta fácil de tratar y de resolver ciertos conflictos. Por eso en el panel de esta tarde además se evidencia la posibilidad de colaboraciones no solo interinstitucionales sino internacionales, y aunque nos encontramos con fuertes lazos comunes también interculturales. Bueno, ya el testimonio que compartía mientras esperábamos esos primeros minutos el doctor Carlos Poblete Lagos de cómo se manejaban los usos estando él en Alemania, nos muestra que tenemos usos distintos. Y entonces, bueno, para considerar este tema tenemos tres expertos investigadores en educación musical a nivel mundial. Patricia González Moreno, que es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua, México, graduada como doctora en educación musical por la Universidad de Illinois. Desde 2013 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de su país, colabora habitualmente con la Universidad de Boston, fue miembro del Comité de Directores de la Sociedad Internacional de Educación Musical, ISME, presidió su Comisión Permanente de Promoción de la Educación Musical e integró como representante de Latinoamérica su Comisión de Investigación. Como presidente de esta última, ha sido responsable de un impecable seminario internacional que en colaboración con la Universidad de Jyväskylä, Finlandia, se realizó en formato virtual en el pasado mes de julio. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas y editoriales de prestigio internacional, y sus intereses en investigación incluyen la psicología educativa y musical, motivación y creatividad, efectos de la música en el desarrollo cognitivo, aspectos psicológicos en la ejecución musical y desarrollo profesional docente. También integra numerosos comités de publicaciones en la especialidad a nivel internacional. Susana Sarfson es doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, licenciada en Filología Hispánica, profesora superior de piano y de clave egresada de nuestro Conservatorio Nacional de Música en Buenos Aires. Es diplomada en Pedagogía Musical CODA y por la Universidad de Esztergom de Hungría. Se desempeña como profesora titular e investigadora del Instituto de Investigación en Patrimonio y Humanidades de la Universidad de Zaragoza. Es miembro de la Sociedad Española de Musicología, de la Sociedad Internacional de Educación Musical y de la Asociación Internacional de Hispanistas. Como investigadora, ha trabajado en recuperación de patrimonio musical histórico y su enseñanza en distintos niveles y contextos formativos, así como en vinculaciones entre las artes. Ha participado en congresos y en actividades académicas universitarias en distintos países de Europa, América, Asia y África. Cuenta con numerosas publicaciones internacionales. En Argentina ha sido profesora del Conservatorio Nacional de Música, del Collegium Musicum y del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón, y en España del Conservatorio de Música de Huesca. El tercer integrante del panel, Carlos Poblete Lagos, es doctor en Ciencias de la Educación e intérprete musical por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Se desempeñó como asesor para evaluación en educación musical en el Centro de Medición de esta institución. En la Universidad de Chile fue coordinador académico de la Escuela de Posgrado y subdirector académico de la Facultad de Artes, y fue director de extensión de la Universidad de O'Higgins. Ha sido académico visitante en la Universidad Simon Fraser, Canadá, y actualmente investigador en la Universidad Ludwig Maximilian en Múnich, desde donde está conectado hoy. Integra el plantel docente del Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. Es miembro de la ISME, presidió el comité organizativo de la 9ª Conferencia Regional Latinoamericana y 2ª Panamericana de esta sociedad, e integra su comisión de políticas sobre música. Como músico, docente e investigador, busca conectar prácticas musicales con contextos sociales y trayectorias culturales, con foco en la historia y su influencia en los procesos de cambio social de personas y comunidades. Entonces, a ellos les pregunto, ¿artistas y músicos necesitan de la investigación? Trataremos de resolver esa pregunta, esa duda. Bien. ¿Deseas que inicie con la presentación, Ramiro? Bien, pues muchísimas gracias por esta presentación, por esta invitación. Es un honor estar aquí con ustedes, compartir este panel con mis colegas Susana y Carlos. Agradezco enormemente la oportunidad y agradezco a los presentes, a los asistentes en esta reunión, para hablar de un tema, como ya bien mencionaste, que a veces se deja sobre la mesa, pudiera ser muy evidente, pero luego no tenemos consistencia con respecto a cómo actuamos en nuestro proceder, en nuestra práctica profesional. Entonces, si recuerdo correctamente, tendré 10 minutos y me permitiré ahora presentar unas diapositivas solo para guiar mi discusión. ¿Me podrían confirmar que la visualizan? Sí, se ve correctamente. Muy sí, bien. correcto. Perfecto. Entonces, como queriendo dar esta breve introducción a lo que vamos a estar abordando en este panel, pues trataré de dar una breve noción de los temas que creo importante visualizar en principio. Y estoy considerando, si ven la siguiente diapositiva, ¿verdad? 3 cuestionamientos, en principio, ¿no? Como artistas, como docentes, obviamente somos profesionistas, ya tenemos una certificación para ejercer nuestra profesión, pero habría que cuestionarnos qué significa ser un profesional de las artes, ¿no? Independientemente del área de especialización, de trabajo, de experiencia laboral en el que queramos desempeñarnos, ¿no? No exclusivamente como artistas o como docentes, como investigadores, como críticos, como intérpretes, etcétera. Y partiendo de esta breve noción que todos sabemos, lo entendemos, pero quisiera profundizar un poco más en esto que pudiera considerarse muy básico. Es a qué nos referimos con investigación y por qué es importante para la práctica profesional. Y el último cuestionamiento es en referencia a qué entendemos por investigación, si es investigación o estamos hablando de procesos de documentación que informen nuestra práctica profesional. Entonces, me enfocaré en esas 3 preguntas básicamente. Y si buscamos en Internet qué significa ser un profesional, habrá muchas definiciones, nos dan una idea de las características que tendríamos que estar cumpliendo como profesionales en cualquier área, no exclusivamente en las artes. Y tendríamos que mostrar ese compromiso con el trabajo, cumplir con la función encomendada, pero como artistas y como docentes, ¿cuál es esa función encomendada? ¿Sí? Es simplemente dar las clases, es simplemente preparar nuestro
nuestro repertorio, si somos músicos, si vamos a interpretar, sabemos que hay mucho más que esa función que es, sí, esencial, es lo que nos da a conocer en nuestro ambiente profesional, nuestra práctica como músicos, como docentes, pero que hay detrás de ello también. Sabemos que tenemos que trabajar en equipos, tenemos que colaborar con otros, algunas de las actitudes adicionales, que hay que tener una actitud positiva, buscar esa empatía, cercanía, simpatía con los demás, entender los problemas. Pero si ya vemos aquí entender los problemas, para eso es tratar de profundizar un poco más de cuáles son, no nada más nuestras problemáticas como profesionistas, ¿no? Sino cuáles son las de nuestro medio, la de nuestro entorno, nuestros colegas. Un punto también importante, como lo sabemos, es este balance entre las labores que cumplimos, entre tener una vida personal, una vida social y también cumplir con nuestros compromisos y nuestra vida laboral, ¿no? Otras de las recomendaciones que podrán encontrar en la web, bueno, conocerse uno mismo, saber cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y qué tendríamos que hacer para mejorar en lo personal como profesionistas y para avanzar en nuestro campo de conocimiento y avanzar en el apoyo a otros, por ejemplo, como docentes, apoyarnos a nuestros estudiantes en el avance, en su crecimiento profesional también. Pero hay otras características que aquí vemos del lado derecho, que también se mencionan: pensamiento crítico, ser creativos e innovadores, tener la capacidad de una búsqueda constante de nuevos conocimientos y también incluyen estas páginas sobre el interés por la investigación. Entonces, separé estas 4 porque creo que es esencial profundizar en ellas un poco más y por qué la necesidad de entender esta relación o tratar de dar respuesta a este cuestionamiento de si necesitamos de la investigación o no, como artistas, como docentes. Y algunas de las definiciones, aquí esta definición que da Enciso, el pensamiento crítico, de qué manera desarrollamos esto que tanto se menciona en el campo educativo, en lo que tenemos que desarrollar en nuestros estudiantes, ¿no? Pero nosotros mismos como profesionistas, ¿en qué medida estamos ejerciendo y desarrollando nuestro pensamiento crítico como esa habilidad para desarrollar nuestros procesos cognitivos? Como dice, esta habilidad se concibe como un proceso de desarrollo, no como un aprendizaje, el cual está basado en un razonamiento de la búsqueda o aplicación del conocimiento, configurándola como una habilidad intelectual compleja. Perdón, creo que el no está además ahí en la redacción. Pero tanto hablamos como docentes o en el campo de la educación musical de pensamiento crítico que nosotros mismos tendremos que ejercerlo y se supone que lo ejercemos y lo estamos tratando de desarrollar en nuestros estudiantes. Pero para ello, como ven, hay palabras claves: aprendizaje. No es nada más el aprendizaje de otros. ¿Cuál es el aprendizaje que nosotros estamos promoviendo para nosotros mismos, ese desarrollo, ese crecimiento continuo? Incluso después de un grado de licenciatura, maestría o de doctorado, el aprendizaje no tendría por qué limitarse a esa formación, a ese entrenamiento que obtenemos a través de la educación formal. Otra de las características es que tendríamos que ser creativos e innovadores como artistas, como docentes, como el rol que estemos desempeñando. Ser capaces de proponer nuevas estructuras de pensamiento basado en el análisis de datos e información. O sea, no es nada más ser críticos o de qué manera nos informamos de esos datos que permitan tomar decisiones mucho más informadas, de cómo tenemos acceso a información nueva también, que nos dé una guía para innovar como docentes, como artistas. La otra es responsabilidad
por nuestro propio aprendizaje. ¿Cómo asumimos esa responsabilidad de seguir para un mejor ejercicio profesional? Entonces, si vemos, estas características nos van guiando hacia esta necesidad de seguir creciendo uno como profesionista. No exclusivamente a los que estamos ejerciendo la labor como docentes, también a los artistas, a los que están en otras áreas dentro de las artes, dentro de la música. ¿Cómo un músico puede crecer? No puede ser exclusivamente con la información que obtuvo a través de sus estudios de pregrado, de licenciatura. Tendría que seguir buscando esas formas. Y aquí me gustó esta fotografía porque ya ahora es lo más normal que nosotros busquemos estas oportunidades de crecimiento profesional como este mismo espacio que promovió nuestro estimado Ramiro en la institución para acercarnos y seguir creciendo juntos, entendiendo nuestras propias experiencias, compartiéndolas y también viendo de qué manera salimos de este rincón en el que estamos por el confinamiento, por las circunstancias, y seguimos en ese crecimiento dentro de nuestra labor como docentes y también como investigadores. Ahora, el punto también, y el punto más específico respecto a la investigación, es que como profesionistas tendríamos que tener ese interés por la investigación. No nada más aquellos que por las circunstancias hayamos logrado obtener o hayamos luchado por obtener un grado que nos certifica en cierta medida como investigadores. Esos procesos de investigación sabemos en los programas, al menos aquí en México, hay esa insistencia desde de los programas de pregrado, de licenciatura, en que se fortalezcan las habilidades investigativas de los estudiantes. No tendría por qué esperarse hasta un nivel de posgrado para fortalecer estas habilidades. Como profesionistas, habría que tener este énfasis en fortalecer la curiosidad y el interés por la investigación. Y lo importante aquí de esta frase que encontré, la modifiqué un poco, por ahí tengo la cita correcta, que este interés por la investigación, el profesionista tiene que ser capaz no solo de ser consumidor de conocimiento a través del acercamiento a los diferentes recursos disponibles, sino debe ser consciente de que es capaz de generar nuevos saberes a través del que ya posee. Y es precisamente por esta noción de generación de conocimiento que creo se toma muy a la ligera cuando hablamos de investigación. ¿Sí? Hablamos de investigación y entre nuestros estudiantes de pregrado, de licenciatura, hay esta noción de entrar al Google, entrar a Wikipedia y limitar ese proceso de investigación exclusivo y limitado o limitada búsqueda de información a través de la web. En este sentido, es por eso que planteé ese tercer cuestionamiento sobre investigación o documentación, ¿sí? Y es algo que yo trato de hacer muy clara la distinción en mis estudiantes desde licenciatura hasta posgrado, porque a veces se toma en cierta manera a la ligera este concepto de investigación. Hablamos de investigación y hacemos referencia a esas búsquedas. Como ven aquí en esta definición de documentación, se habla de la documentación como el procesamiento de información que otorgará datos específicos sobre un tema determinado, pero es un procesamiento de información que pareciera, sí, encaminado a un proceso de generación de conocimiento, pero a veces es nada más a acercarnos a esa información que ya está disponible, entenderla, procesarla y luego usarla, que es muy importante en la práctica profesional. No quiero que se tome esto como una distinción en la que el proceso de documentación sea menos importante que la investigación. Por supuesto es importante ese proceso de documentación. Tenemos la obligación de prepararnos en nuestro ejercicio profesional
a través de ese proceso de documentación. Yo como maestra, si voy a mi clase y no preparo, no documento, no planeo la clase de una manera en la que yo haya un orden, una secuencia lógica para ir avanzando en el aprendizaje que se espera de los estudiantes, entonces no estoy cumpliendo con ese compromiso como docente. ¿Okay? Si yo como cantante o pianista o como ejecutante en general me dedico nada más a tocar o memorizar el repertorio sin un proceso de documentación a profundidad respecto a los aspectos sociales, culturales en los que dicha obra fue compuesta para darle un significado más profundo a esa interpretación, entonces también estoy fallando como profesionista, como profesional de la música. Es muy importante esa documentación para ese ejercicio regular de nuestra práctica profesional. Se habla de que es una técnica instrumental y auxiliar para lograr informarse sobre un tema. Es esa noción de infórmate. Hay que informarse para ejercer. Por el otro lado, tenemos la investigación en el sentido más estricto, como una actividad orientada a la obtención, generación de nuevos conocimientos. La investigación como un proceso intelectual, experimental, que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático con la finalidad de indagar sobre un asunto o tema, así como de emplear o desarrollar su conocimiento, sea este de interés científico, humanístico, social o tecnológico. Entonces, aquí sí hay que dejar abierta la posibilidad, abierta la puerta para los profesionales en todas las áreas del ejercicio profesional. Esta posibilidad de trabajar de manera sistemática, de ir creciendo también como investigadores centrados en la práctica para informarse sobre cuáles son las mejores maneras para su desempeño profesional. Espero no haberme pasado mucho de tiempo. No sé si todavía tengo tiempo. Creo que no. Pero básicamente quería apuntar a esta distinción entre estos dos conceptos, aclararlos, quizá debatir sobre ellos si eso no es investigación, los procesos de documentación, pero vaya, espero que esto sirva para abrir el diálogo, la conversación también con mis colegas. Y detengo la presentación. Gracias. Bueno, no sé, muchas gracias, Patricia. ¿Quién toma la palabra? ¿Susana? ¿O Carlos? No sé cómo, no me acuerdo cómo lo había. Que es como moderador, lo que indica. Susana. Sé que... Bueno, muchas gracias. Lo primero, quiero agradecer a mi querido amigo y colega, por supuesto, Ramiro, a quien me vinculo una amistad de muchas décadas. Para mí es un honor y un placer poder participar de este encuentro y sobre todo también es un privilegio, bueno, las personas que están conformando este encuentro, en especial la doctora Ana Lucía Frega y otros colegas y amigos aquí presentes. Bueno, mi respuesta ante la pregunta tan sugerente que nos ha lanzado Ramiro, la he organizado en 3 apartados. En el tercero voy a hacer una muy breve presentación en PowerPoint y después voy a lanzar unas ideas, una propuesta. Bueno, para empezar, ¿por qué hace falta investigar? La primera cuestión es por qué hace falta conocimiento nuevo y sistemático. Cuando pensamos en nuestros antepasados en la prehistoria, los homínidos necesitaron en un momento dado investigar simplemente para obtener alimentos y para poder sobrevivir. Hoy, evidentemente, aprendemos del conocimiento ya generado, pero no nos alcanza. Tenemos que generar conocimiento nuevo. De hecho, Patricia ahora nos ha comentado esta interesante idea acerca de cómo se utiliza la palabra investigar en un ámbito, si bien académico, pero también en forma coloquial.
De hecho, yo ahora mismo, mientras hablaba Patricia, recordaba que al principio de los... Se te silenció el micrófono, Susana. Ya está, no sé desde dónde... Bueno. Recordaba que a principios... recordaba que a principios de los años 80, en una clase de Ana Lucía nos hizo distinguir con mucha claridad que una cosa que uno estudia porque uno no sabe se llama estudiar y aprender. Entonces, que para uno sea un conocimiento nuevo no quiere decir que sea conocimiento nuevo, ¿verdad? Entonces, hay que también ubicarse que es esencial el proceso de documentación, entre otras cosas, para no perder tiempo y energías reinventando la rueda que ya está inventada y probada y perfeccionada hace mucho tiempo. Esto, con este ejemplo tan burdo, evidentemente, muchas veces pasa que a veces la gente sin tener esa idea emprende procesos de investigación de elementos que ya están estudiados, probados y que podría usar su propia creatividad e ingenio en avanzar, ¿verdad? Como decía Newton, se avanza a hombros de gigantes. Lo decía él mismo cuando hacía su investigación con respecto a los matemáticos del pasado. Entonces, bueno, continuando un poquito con mi respuesta, una de las diferencias que hay entre una institución de enseñanzas medias y una de enseñanzas superiores es que toda institución de enseñanza superior genera conocimiento nuevo. No solamente es transmisora, sino también es generadora. Entonces, si uno está en un ámbito de enseñanza superior, me parece que es un aspecto que tiene que contemplarse. De hecho, ya que estoy rememorando, cuando yo estudiaba en el Conservatorio Nacional, también había aprendido en Historia de la Música, por ejemplo, que en Argentina y en la ciudad de Buenos Aires, la pieza musical más antigua que en ese momento se conocía era un rondó de 1808. Sin embargo, años más tarde, investigando en el Archivo General de la Nación, encontré una pieza del siglo XVIII, de 1798. Es decir, aunque no sea el hallazgo mágico que del Premio Nobel de la Investigación Musical, pero una pequeña aportación de conocimiento nuevo que haga que las nuevas generaciones puedan ampliar su conocimiento y otra persona agregue otro eslabón y así vaya construyéndose un conocimiento. Como decía Pedrell, aprendemos entre todos, ¿verdad? Bueno, el segundo aspecto de esta respuesta va a ir enfocada a que hay muchas clases de investigación musical. Y esto, si bien nos abre un abanico de complejidad, también nos abre una puerta a la creatividad, porque todo músico va a tener un ámbito de interés que seguramente es explorable y donde puede desarrollar su creatividad y generar un conocimiento nuevo. Desde mi experiencia yo entiendo que todo maestro de música de cualquier nivel, cuya enseñanza esté destinada a cualquier edad, después de cierta experiencia docente, después de una década o más, va a tener ya un conocimiento por su experiencia, por el contexto educativo que le habrá tocado, de algo nuevo, interesante para contarle a otros. Entonces, si eso se sistematiza, es una forma también de aportar al conocimiento de la música. Entonces, esa sistematización es el proceso de investigación. Es decir, a un docente con mucha experiencia, si adquiere herramientas de sistematización, podrá comunicar los hallazgos de su propia experiencia para ser útil a otros o para dar idea a otros, es decir, para que no se pierda su aportación en el ámbito de la enseñanza de la música. Entonces, ya que hay muchas clases de investigación musical, de acuerdo con el objeto de esa investigación, van a ser las distintas herramientas metodológicas que habrá que utilizar. Entonces, hay que formarse en las herramientas metodológicas variadas que pueden llegar a ser útiles para investigar distintos objetos. Entiendo que en una escuela superior de música cabe la investigación sobre los procesos formativos, por ejemplo, o sobre la adquisición de competencias auditivas o musicales. Puede ser también sobre el objeto, sobre la misma música que se estudia, pero parece importante siempre conectarlo con la práctica musical.
tener la perspectiva del músico que es artista y docente a la vez. En este sentido, entiendo que la investigación puede ser también útil para optimizar la enseñanza de ese músico, artista, docente. Para tratar de no repetir también errores del pasado, porque algunas veces en forma no consciente, un maestro, un profesor de música a veces enseña sin pensar en la forma que le enseñaron, que algunas veces va a ser útil y óptima, y otras veces tendrá elementos a cambiar, a mejorar, o mejor dicho, a no repetir. La tercera parte de mi respuesta es que una parte de la formación de un profesor de música entiendo que tiene que ser iniciarse en la investigación. Puede tener un efecto de pura utilidad, como puede ser ayudar a mejorar la empleabilidad de ese profesor de música. También puede facilitar la solución o el acercamiento a problemas cotidianos. Por ejemplo, si hay mucho abandono en el estudio musical, puede quizás el proceso de investigación individual o grupal tratar de contribuir a ello. Y en este momento voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint. Un segundito, perdón. Aquí está. Tarda unos segundos. Creo que ustedes ya le están viendo, ¿verdad? Por favor, díganme que sí, porque yo ahora no los veo. Sí. Sí, gracias. Bueno, les voy a compartir simplemente algunos ámbitos temáticos de investigación en el ámbito de la educación musical, entendiendo educación musical a todo proceso de enseñanza y aprendizaje musical, no importa a qué edad está destinada. Porque a veces hay un prejuicio de entender que educación musical solamente es enseñarle música al niño de 5 años, pero educación musical es, desde mi punto de vista, cualquier proceso formativo de aprendizaje o de enseñanza musical. Estos ámbitos temáticos que les voy a referir en 2 minutos corresponden a una asignatura que imparto de iniciación a la investigación musical en un máster aquí en la Universidad de Zaragoza. Entonces, algunas ideas de la enorme amplitud que tienen los ámbitos temáticos de investigación en música podrían ser, por ejemplo, ahora ya no hablo de la musicología, sino de la educación. Por ejemplo, el rol que tiene la música en la vida de las personas. Y ahí enumero una serie de aspectos que no los voy a leer. Voy a destacar las perspectivas internacionales comparadas, dado el grupo de personas que estamos aquí reunidas. Ahora, si vamos por edades, también se puede contemplar todos los procesos de aprendizaje y enseñanza de la música en la infancia, tanto en las formas de aprender, la vida musical, las influencias en el desarrollo, el repertorio. Si avanzamos en la edad de las personas, en la niñez hay muchos también ámbitos temáticos posibles dentro y fuera de las aulas. ¿Me refiero a la escuela o me refiero a las escuelas de música, conservatorios, etcétera? En los adolescentes también podemos contemplar el rol que tiene la música en las culturas juveniles, en las identidades. En las edades adultas se puede investigar acerca de las formas de aprender, tanto en aficionados como en profesionales, los aspectos de sociales que tiene el aprendizaje musical, cómo influye en la vida social de las personas. En los adultos mayores, de nuevo, las formas de aprender, las habilidades cognitivas que se pueden conservar, aspectos tales como bienestar subjetivo, memoria, etc. Si hablamos de música vocal y coral, también se pueden investigar las formas de aprender, cómo se modela el gusto, la salud, el desarrollo del oído armónico. En la música instrumental, lo mismo, incluso cómo se logra el nivel de experto, cuáles son los aspectos psicológicos a contemplar, o el rol del director, o distintos aspectos técnicos en el aprendizaje y en la enseñanza de un instrumento. Dejo de compartir este PowerPoint y entonces llego al final de mi primera aproximación a esta respuesta que intento dar.
La propuesta que hago es, una vez que pensamos en conjunto todo esto, podríamos plantear que un primer intento podría ser promover un seminario de iniciación a la investigación para profesores. Los profesores de la Escuela Superior de Música Esnaola, de las otras escuelas de música que están aquí presentes, es decir, intentar que las personas que tienen el interés de la investigación que podamos conectarnos a través quizás de este medio. Voy a tomar la metáfora de Zygmunt Bauman acerca de la modernidad líquida. Él utiliza este concepto para referirse a rasgos de nuestra sociedad actual en la que hay una desestructuración en muchos aspectos que en estos momentos también está afectando a la vida musical de nuestras sociedades, de nuestra comunidad. Esta modernidad líquida en este momento es un tiempo sin certezas. En este año 2020, año del coronavirus, donde hay tanta dificultad para concretar actividades culturales, que tenemos tanto hambre de cultura, de música, nos ha puesto ante muchas encrucijadas. Esa desconexión de la que hablaba Bauman se ha hecho más patente incluso ahora, con mucha dificultad para la comunicación directa con las otras personas, aunque tenemos recursos como este y quizás hay una sobredimensión incluso de los artilugios tecnológicos. Tenemos esta posibilidad que nos permite salvar muchos escollos. Entonces quizás también aprovecharla para intentar, si no se puede lograr al principio, porque es muy difícil cambiar un plan de estudios, una asignatura dedicada a la iniciación a la investigación en todas las escuelas superiores, pero por lo menos quizás se podría intentar un seminario de iniciación a la investigación con profesores de distintas instituciones. Bueno, por mi parte, dejo aquí la palabra. Muchísimas gracias y continuamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ana Lucía. Bien, al parecer me corresponde comenzar, ¿no? Yo quisiera agradecer primero la asistencia, la paciencia, al mismo tiempo que agradezco la invitación que gentilmente Ramiro me hizo, y al mismo tiempo la posibilidad de compartir con todas, con todos, con mis colegas, con colegas que no conozco, que estamos en otros lugares, pero que espero que esto ya sea un primer espacio de conocimiento y, por supuesto, también, a pesar que estoy seguro que, o casi seguro que no le va a gustar que lo diga, pero yo agradezco que esté también la maestra Ana Lucía, que ha sido y es y continuará siendo una maestra para todos nosotros, yo creo, en muchos ámbitos. En mi caso, para mí, perdonen que tome este espacio para decirlo, pero no solo en el aspecto investigativo, sino también humano. Entonces, me permito este espacio para decir eso y agradecer públicamente también. Y lo bueno es que va a quedar grabado, así que en cualquier momento después me ponen la imagen y ya. Bueno, en mi caso he intentado reaccionar a esta pregunta muy, muy, muy atractiva que nos hace Ramiro. Yo he preparado un PowerPoint sobre el cual voy a ir compartiendo, en el supuesto sí que lo más relevante de la presentación, al igual que creo que el espíritu de mis colegas, es la conversación que nosotros podamos sostener después, ¿ya? Asumiendo también que es una opinión personal basada en algunas referencias, lo que voy a presentar, y que por lo tanto está totalmente abierta a discusión, conversación y todo lo que sea necesario. Bueno, no quisiera quitar más tiempo, voy a intentar hacer la presentación y les voy a hacer la misma pregunta que hicieron mis colegas, si es que efectivamente se está viendo la presentación. ¿Se logra ver? Sí. Ok. Comienzo rápidamente porque andan buscando a alguien, parece. Por aquí escucho una sirena. En fin, necesitan de la investigación artistas y docentes algunas distinciones y alcance. En primer lugar, yo quisiera pararme desde la educación musical porque es el área que yo
más domino, a la cual yo pertenezco y de donde puedo tomar probablemente las mejores referencias. Y para esto he tomado una definición que a mí me gusta mucho, que es una definición que hizo la maestra Ana Lucía Frega y que plantea la educación musical como todo proceso que consiste en la transmisión más o menos consciente y voluntaria de conocimientos y habilidades musicales a personas que participen más o menos voluntariamente en dichas adquisiciones. Claro, que todo eso puede ser considerado educación musical. ¿Por qué tomé esta definición? Porque creo que la audiencia, ¿no?, que tenemos en este instante, no solo de educadores musicales, sino también hay músicos, y que potencialmente puede aplicarse también a otros procesos que inicialmente pudieran no tener fines formativos, sin embargo, terminan siendo también procesos de transmisión o adquisición de conocimiento. Entonces me parece que lo pone en una perspectiva amplia, que también nos pone en sintonía con esta diversidad que planteaba también Susana y que señalaba también como necesidad Patricia, ¿no? Una diversidad que se puede observar en la investigación en música y educación musical, ya sea desde múltiples niveles, contextos, espacios y formas en que se desarrollan, desde diversos enfoques, tomando diferentes referencias o presupuestos teóricos y asumiendo diferentes perspectivas metodológicas. Todo esto abre espacio al desarrollo de diversas formas de investigación en educación musical y también en música, por supuesto. Ahora, esto en términos de educación musical nos plantea también desde un origen que es interdisciplinar, ¿no? Desde la educación, desde la música y a la vez ambas disciplinas madres con referencia a otros espacios y que luego en investigación pueden ser visualizadas desde diferentes subáreas o líneas, ¿no? Discúlpenme, no los voy a leer cada uno. La idea es que podamos ir avanzando sin comer mucho tiempo. Ahora, yo quisiera aprovechar también de plantear una mirada sobre investigación. En este sentido, para responder esta pregunta, considero pertinente asumir esta definición de la profesora Wanda Velar Freire, que dice que la investigación debiese entenderse como una búsqueda científica destinada a generar conocimiento nuevo a partir de la interacción entre la práctica musical y la reflexión teórica. A mí me llama mucho la atención compartir esto en términos de la primera unidad de sentido acá, que habla de una búsqueda científica, no es cualquier búsqueda. Por supuesto, la finalidad que está destinada a generar conocimiento nuevo, y que entre paréntesis me encantó la precisión que hizo también Susana, citando la clase de la maestra Ana Lucía, ¿no?, que me parece clarísima y muy pertinente, sobre todo cuando trabajamos con chicas y chicos que estamos iniciando en esto, ¿no? Y finalmente, bueno, esta definición cierra con esta interacción que yo quisiera proponer para mí para ustedes una reflexión sobre esto, ¿no? Y que para mí esto viene a ser una necesidad, ¿no?, la de vincular prácticas y reflexión teórica siempre, incluso haciendo una investigación que pueda ser catalogada como teórica, debe tener un anclaje en la práctica. Y bueno, posteriormente cierro esta lámina señalando el carácter, ¿no?, que ya fue señalado por mis colegas también muy claramente. Investigación entendida como sistemática, realizada sobre procedimientos, técnicas y herramientas reconocidas como válidas, ¿no? Perdón, ahí hay un error de género, pero me disculparán. Y capaz de emplear el corpus de conocimiento de una disciplina. Entonces, a mí me parece muy interesante aclarar algunos presupuestos, ¿no? La investigación en música y en educación musical resulta ser una actividad científica y no estética, aunque esté basada en un objeto de naturaleza estética con alcances socioculturales, como es la música o las prácticas de música y educación musical. Y esto para mí, es decir, esta condición de ser una actividad científica, plantea ya diferencia con otras prácticas, como son la composición o la interpretación, y la instrucción o la enseñanza musical. Me refiero a la investigación, ¿no? La investigación. Ahora, eso no quiere decir que no esté relacionada. Está relacionada en tanto aporta
a la ampliación de ese repertorio de conocimientos para cada una de esas prácticas. Y aquí me tomé la libertad de hacer un pequeño cuadro comparativo, ¿no? De acuerdo a lo que me gustaría compartir. Dadas estas tres áreas, ¿no? Creación musical, educación y enseñanza musical, investigación en educación musical, yo me gustaría como plantear algunas diferencias que precisamente parten de estos alcances. O sea, para mí la creación musical, por supuesto que es un desarrollo sistemático y riguroso de ideas, que también crea conocimiento nuevo, pero con fines estéticos, donde plantea nuevas formas de elaboración sobre materiales conocidos nuevos, ¿no? Y busca originalidad en tanto procedimiento resultado, versus la educación musical o la enseñanza musical, como quieren llamar, también es un desarrollo sistemático de procesos instruccionales en o para diversos contextos, que puede generar nuevos conocimientos con fines formativos, que se apoyan en enfoques consolidados para proponer nuevas formas de enseñanza y que esas están fundamentalmente centradas en el logro de aprendizaje. ¿En qué cambia la investigación? También sigue siendo rigurosa, pero por medio del planteamiento y desarrollo sistemático de un problema que busca generar conocimiento, pero ahora no con fines estéticos ni formativos, sino científicos, ¿no? Que utiliza enfoques y métodos consolidados, procurando máxima validez y confiabilidad, y que finalmente busca replicabilidad también, ¿no? En cuanto a los métodos, y algunas de ellas buscan generalización, no todas, por supuesto. Pero creo que acá yo he intentado sintetizar las diferencias. Para mí resulta muy importante porque en nuestro campo con frecuencia, bueno, no quiero generalizar, pero en mi experiencia con frecuencia he escuchado la utilización casi sinonímica de los términos investigación con creación, por ejemplo, o enseñanza, es decir, conversando con compositores me dicen, pero si cuando yo creo, yo investigo. Ok, muy bien, puede ser, pero no quiere decir que porque usted lo haga sean sinónimos, ¿no? Hay ciertos puntos, tal vez puedan ser discutibles, pero yo creo que hay ciertos puntos en los cuales hay distinciones. Ahora, para mí, ¿dónde impacta esto, no? La investigación principalmente busca ampliar un cuerpo de conocimiento teórico y práctico en las disciplinas. Y esto ahora sí aplicándolo hacia la creación, la interpretación, la docencia u otras prácticas, ¿no? Busca proponer también o desarrollar nuevos enfoques y problemas relativos a propuestas creativas, estéticas, ligadas a la enseñanza. También impacta en la actualización profesional, algo que muy bien subrayaba Patricia, y propone espacios o abre espacios para reflexionar sobre las prácticas artísticas y docentes. En ese sentido, para mí, hablar de música y conocimiento resulta interesante volver a recordarnos que ambos están anclados en los contextos sociohistóricos y estos cambian en el tiempo, por lo tanto aparecen problemas nuevos de investigación, porque va cambiando, nuestra sociedad va cambiando, la música ni la educación musical son hechos que puedan extrapolarse a lo que va sucediendo en el contexto. Por lo tanto, claro que aparecen problemas nuevos, como por ejemplo enfrentarnos a realizar clases, incluso clases de prácticas musicales, de música de cámara, etcétera, mediante plataformas a distancia, ¿no? Virtuales. Entonces aparecen problemas nuevos, obviamente. O bien, lo que a mí me parece muy interesante también de notar en esta variable temporal que atraviesa tanto la música como el conocimiento, es que aparecen problemas antiguos que, dada la situación de cambio en los contextos, requieren nuevas miradas y nuevos enfoques. Me explico. Problemas antiguos, ya sea, por ejemplo, siquiera cómo plantear la enseñanza a un grupo de personas, requiere también que esas miradas estén relacionadas con las características de ese grupo de personas, la comunidad a la cual pertenecen, el bagaje que ellos traen, ¿no? Los propios repertorios, reservorios culturales a los cuales tributan, etc. Finalmente, con esto quiero cerrar, yo no sé cómo voy en el tiempo, pero traté de hablar rápido y de presentar rápido para no pasarme los 10 minutos. Para mí es vital pensar la investigación como una reflexión constante que se está haciendo preguntas constantes, ¿no? Y que eso en la práctica musical es vital para mí, ¿no? Porque implica pensar la práctica y la investigación como un todo.
no como un todo que, insisto, sea sinonímico o que sea planteado en espejo, sino como algo que está integrado a la práctica, ¿no? Por eso hablaba de una reflexión constante. Y que, claro, como finalidad, como ya fue dicho y reforzado anteriormente, busca construir un repertorio personal y comprensivo, ya sea de habilidades, de conocimientos, de actitudes, que nos posibilite nutrir nuestras prácticas, ya sea nuestras prácticas como docentes o nuestras prácticas como músicos. Muchas gracias y ahora dejo de compartir. ¿Se ve? Sí. Eso, no sé si me ajusté el tiempo, Ramiro. Si no Perfecto. puedo hablar más, si me sobra tiempo. Sí, tenemos tiempo. Muchísimas gracias a los tres, la verdad que es un lujo compartir esta tarde con ustedes. Aquí tenemos aparición de excelente presentación cada medida que fueron cerrando cada uno de ustedes y realmente es mucho lo que podemos decir y lo que ustedes nos pueden transmitir a partir de esa pregunta. Ahora hemos elegido, y un poco lo hablamos nosotros cuatro cuando estábamos organizando este panel, de intentar de darle una dinámica de mayor participación, sobre todo sabiendo que bueno, para muchas de quienes están hoy conectados, esta cuestión de la investigación es un tema nuevo, es un tema tal vez pendiente o a veces inclusive un tema sobre el que tanto no se ha pensado. Y con toda esta información que tenemos ahora es como bueno, mucho para reflexionar, pero yo quisiera tomar algunas ideas que a mí me parecen que pueden ayudarnos a empezar a procesar todo lo que han ustedes compartido. De todas maneras, invito a quienes quieran intervenir, quienes quieran preguntar, quienes quieran compartir alguna idea, algún comentario, alguna reflexión, nos pueden comunicar a través del chat y podemos abrir la discusión a todos los participantes. Una de las, pensando en un recorrido posible de aproximación a la investigación, tomo en primer lugar, bueno, esta idea que tomaba Patricia, que tomaba luego Susana, que citaban a Ana Lucía y que creo que Carlos también lo diferenciaba, que es esta diferenciación entre estudiar e investigar. Si primero no conocemos algo, la primera instancia, la primera posibilidad es estudiarlo, a ver qué se sabe al respecto, ¿no? Y porque Carlos hablaba de este desafío de dar clases, por ejemplo, de música de cámara a través de una plataforma online. Ayer hablábamos con las experiencias que compartían estudiantes docentes que se vieron en la necesidad de adecuar sus prácticas a esta emergencia, que bueno, uno salía y había un montón de información, por ejemplo, buscando en Google qué se podía hacer, pero después cómo apropiarse de esa información, cómo seleccionarla, ¿sí? Ayer hablaban de justamente no todo lo que uno encuentra va a servir. Ahora Susana hablaba de no simplemente replicar las prácticas con las que fuimos educados, sino poder resignificarlas, ¿no? Y entonces ahí tomo también la idea de Patricia de que es indispensable un pensamiento crítico o la reflexión constante que decía, de la que hablaba recién Carlos, para que podamos llevar adelante nuestra práctica en primer lugar. Ahí a mí me gusta citar una definición que suele hacer el doctor Stephen Ginsky de la Universidad de Miami en sus cursos y charlas de introducción a la metodología de la investigación, que dice que la investigación es un enfoque sistemático para hacer y responder preguntas sobre algo. Así, la traducción es mía, pero es esa la idea que él propone. Y claro, parece tremendamente simple, ¿no? Ahí con la palabra, en realidad con la palabra clave de enfoque sistemático, ¿no? Susana nos hablaba de esa sistematización. Me interesa en el campo de todo eso, fue muy claro además la diferenciación que hacía
por un lado, Susana presentando todas las posibilidades que tenemos para abordar la investigación, por otro lado, Carlos hablando justamente de la finalidad estética de la creación y la finalidad científica de la investigación, ¿no? En los últimos, creería yo que 10 años, seguramente Ana Lucía puede contextualizarlo muchísimo mejor, pero a partir de mi experiencia, en los últimos 10 años, en nuestro medio en particular, en Argentina, se creó muchísimo debate, un debate que internacionalmente tiene mucho más tiempo, acerca de estas posibilidades, y ahí nos ponemos a jugar con todas las preposiciones, si es investigación sobre arte, en arte, a través del arte, bueno, creo por acá tenía un machete, dentro del arte, de investigación basada en la práctica, de investigación guiada por la práctica. En principio, la diferenciación que hizo Carlos fue como clarísima, me parece. Pero en la medida que avanzamos en el desarrollo de la investigación, cómo mantener estas ideas claras, ¿no? Y no enredarnos, ¿no? Y no ser, bueno, yo me pongo a explorar sonoridades con el instrumento y entonces ya estoy investigando, que no, o cómo encarado de la manera correcta, si yo me pongo a explorar qué se puede hacer con un instrumento, puedo estar investigando, o cómo no, y puedo estar creando. Bueno, estas cuestiones me interesaría volver a, o retomarlas y articularlas todavía un poco más. Y sobre todo en esta idea de la colaboración, ¿no? De la construcción colectiva, colaborativa de ese conocimiento, pensando también en vincular, perdón que mezcle tantas cosas, pero me parece como que son todas lo que se ha puesto sobre la mesa que vale la pena dialogar a partir de eso. Y traigo además otra idea recientemente. Patricia ofreció una conferencia también virtual organizada por la Academia Nacional de Educación como lanzamiento de la Red Latinoamericana de Educación Musical, aquí la Academia Nacional de Educación Argentina, ¿no? Y en la que hablaba como de, no me acuerdo si era la palabra, por ahí estamos ahora como muy, muy de moda con la palabra burbuja, pero sí, como esto de salir de la burbuja del educador enfocado en la práctica y entrar en una burbuja del investigador, y pareciera que es muy difícil establecer nexos, esos puentes también en términos del que es un investigador experto y del que puede ser un investigador novel, ¿no? De cómo establecer esas conexiones, me interesa, ¿no? Bueno, largué, hay muchas ideas, no sé si hay una pregunta específica, pero son mis intereses y mis reflexiones a partir de lo que venimos compartiendo. No sé si los panelistas o alguno de los asistentes quisiera aportar algo al respecto. Ya la han mencionado varios. Sí, Patricia, adelante. Gracias, Ramiro. Yo quisiera ahondar un poquito más ahora que mencionas esto de las burbujas y esa presentación. Y en particular, porque me gustó mucho, y felicito a mis estimados colegas por sus presentaciones, y que tratamos de hacer esto asimilable lo más fácil posible, pero pues es complejo, ¿no? Esta interacción y qué momento el docente o el creador o el artista cruza esa frontera entre la práctica y la investigación. Y también nosotros como investigadores, cómo cruzamos esa frontera y nos centramos también en nuestro aporte. Ahí en la tabla que nos presentaba Carlos respecto a los fines científicos que persigue la investigación, que está muy esquematizado y sí buscamos cumplir con esos fines. Aquí la cuestión es de qué manera también la investigación busca
también esos fines formativos y informar a los docentes, informar a los creadores. En este sentido, aunque sí está claro que tenemos esa obligación, esa responsabilidad como investigadores, también hay esos esfuerzos y a veces hay esa falta de comprensión de que también queremos impactar en las prácticas formativas y en las prácticas creativas, ¿no? Y de esa manera estas burbujas quizá no estarían separadas, que no lo están, pero hay que hacer más evidente de que buscamos esa interacción entre las funciones en lo que hacen los creadores, cómo los creadores pueden informarnos a los educadores y cómo esa interacción es multidimensional, ¿no? Es multidireccional también. Y es importante tal vez visualizarlo de esa manera y que no somos entes separados, que tendríamos que estar colaborando si es que queremos avanzar el conocimiento en los 3 ámbitos, ¿sí? Era lo que quería apuntar hacia esa